Oración correcta, oración poderosa. Estas dos frases van unidas. Cuando tenemos una oración que es correcta, se convierte en una oración que es poderosa. Es un arma que Dios nos ha dado. La oración tiene poder, la oración tiene fuerza, hay respuesta detrás de la oración cambia. Una persona que se adentra en el hábito de la oración es una persona que adquiere el hábito de recibir respuestas, de ser una nueva persona en el campo para la evangelización del mundo. Porque volvemos a decir, una oración correcta es una oración poderosa. Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 8, aunque podríamos extenderlo hasta el 13, pero nos vamos a quedar solamente en estos cuatro. Dice así, vamos a leerlo todos juntos. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, y de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Esto es una realidad en la que nosotros leemos un mensaje muy duro por parte de Jesús, porque digamos que evidenciaba, ponía el foco en aquellos que vivían efectivamente oraciones y vidas hipócritas, donde lo más importante no era la oración, no era lo espiritual, sino que era lo exterior, que era su imagen y digamos que un poco esa fama que les daba ser personas eh, famosas, que la gente veía y tenía por grandes espirituosos o espirituales y oradores. Pero aquí les habla de hipócritas y dispara directamente como si fuera con una flecha directa a ese tipo de personas. Todo el mundo sabía a quién Jesús se estaba refiriendo, mayormente a los fariseos, aquellos que daban limosnas, aquellos que hablaban, que decían, demostraban, pero realmente todo formaba parte de esa cáscara que ellos querían formar y no de lo relevante que estaba en el interior de la oración. La recompensa que ellos obtenían era precisamente la fama o el hacerse ver. Y ellos ya tenían su recompensa, pero nosotros tenemos que buscar otra recompensa. Ahí el versículo 6, cuando nosotros oremos, está hablando de hacerlo en un lugar no solitario, en el sentido de que no es que no lo podamos hacer en un lugar público, sino está hablando de una relación de intimidad. No tanto del lugar, sino del cómo hacerlo. Por lo tanto, no es importante que la gente te vea ni te escuche, lo importante es que tú hables con Dios. Podrás hacerlo en cualquier lugar, pero desde la intimidad de una conversación, incluso privada, entre uno y Dios mismo. Y de esa forma, desde la intimidad, desde la relación personal, es como también Dios responde. Dios responde a lo que es personal, a tu vida, en tus circunstancias, aunque luego eso pueda ser evidente, como vemos aquí, esa será evidente, pero la recompensa empieza en lo que es personal. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Es decir, habrá al final una evidencia de todos en la respuesta que Dios te dé, por lo que se va a ver, por el fórum que tú puedas dar, como hacemos nosotros, pero que empieza en lo personal. Y luego en el versículo 7 desecha las repeticiones, que es lo que nosotros entenderíamos quizá por lo que es el rezo. Vamos a repetir el Padre Nuestro, el Ave María, vamos a tomar la oración de San no sé quién o la Virgen de tal o el Jesús de no sé cuándo. Y no caer en repeticiones, creyendo que por tanto repetir algo, Dios nos va a escuchar y nos va a dar,
cuando realmente, cuando realmente ya Dios sabe lo que necesitamos. Por lo tanto, no es caer en, esa palabra me gusta, que es palabrería, un bla 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 constante y sin freno, sino que lo que podamos hacer, ¿qué es? Orar desde lo íntimo y luego Jesús en los siguientes versículos en el Padre Nuestro da ese sentido, sentido del reconocimiento, la alabanza a Dios, la búsqueda de lo que es suyo, tanto en el cielo como en la tierra, las necesidades, perdón de los pecados y la lucha espiritual. Por lo que no nos hagamos semejantes a ellos, dejemos de forzar a Dios en orar constantemente con palabrería, sino que Dios, sabiendo de lo que necesitamos, que podamos orar con un contenido correcto, por lo tanto, poderoso, es decir, una oración correcta y poderosa. Ese de Gordon, un escritor relevante, podéis buscarlo por internet, tiene muchos libros, de hace ya muchos años, unos cuantos. Dijo que así como una persona muere sin respirar, un alma sin oración se marchita. Esto es lo que dijo este escritor, este autor, que digamos que esta frase o esta idea la han desarrollado muchos otros escritores cristianos. No es algo suyo, es que ya se ha dicho de muchas formas, pero que nos quedamos con ese sentir. La oración forma parte de la esencia de la vida del creyente. Cuando un creyente no tiene en su vida la oración, el hábito de la oración, eh, se queda sin esa chispa, sin esa luz interior, es como marchitarse, como esa flor que se marchita, como lo que me pasa a mí con todas mis plantas, que mueren, se marchitan, caen, pues es lo mismo que pasa con las personas. Cuando nosotros estamos en el hábito correcto, la planta vive. Yo recuerdo estar en la casa de Argenis, nuestra hermana. Todos la conocéis, hace ya tiempo que no está con nosotros porque ella ya toma sus clases y sus mensajes con la pastora Mari Santiago en Montreal, pero que durante muchos años hemos estado compartiendo en este mismo grupo, por así decirlo. Y cuando yo estuve allí en Montreal con ella y con su esposo Klimer, yo veía en su salón, en su sala de estar, todas las plantas que tenía, había muchas. Y todas lucían y se veían perfectas. Y cuando recuerdo que otra hermana, no sé si era Yarabela, llegó a casa, hubo no sé quién, empezaron a hablar de las plantas. Y esta se llama tal, y tiene estos cuidados, pero esta mejor no sé cuántos, pues esta la pones aquí, esta la pones allá. Y sabía muy bien cuál era el hábito, los cuidados, las necesidades de cada planta, pero yo como soy muy torpe, no me acuerdo y mi mujer le pasa lo mismo, se nos mueren normalmente todas. Pero ahora mi esposa ha tomado la determinación de que las poquitas que tenemos en casa que no se nos mueran. Y tenemos una muy grande que nos regalaron mis suegros, que tenían ellos en su negocio, y cuando cerraron el negocio por jubilación, nos dieron esa planta, se llama una costilla de Adán, que es muy grande. Es muy alta, las hojas son más grandes que mi cabeza, muy bonita, y la estamos, no voy a decir que la estemos haciendo crecer mucho, pero por lo menos la estamos manteniendo. Porque nos hemos, sobre todo mi mujer, se ha tomado en serio cuáles son sus cuidados. Cuando nosotros oramos y tenemos ese hábito, es como una persona que respira de nuevo. No caer en la tendencia a rezar, que lo hemos dicho antes, a repetir. No digo que no tengamos un título de oración y estemos orando por él. Me refiero a tener ese tema, esa idea constante, insistente, mecánica. No caer en esfuerzos y en sacrificios, en voy a ayunar para que Dios haga lo que yo quiera, o voy a esforzarme, o voy a ofrendar, también lo hacemos muchas veces en las iglesias, no sé si os dais cuenta, voy a ofrendar tanto pensando en que luego Dios va a hacer otra cosa. O venga, pues voy a ir todos los días, todos los domingos a la iglesia para que... No, ni esfuerzos ni sacrificios para conseguir cosas. Es decir, la oración, el culto, la ofrenda,
el sacrificio mismo de una vida por el Evangelio, eso ya es mi bendición, eso ya es mi respuesta. Eso forma parte de lo que tengo que hacer y punto. Y eso ya es una bendición para mí y ya es una respuesta. Pero no hacerlo de esa forma. No, voy a ayunar para no. Ayuno es el que yo he hecho durante esta semana atrás de redes sociales y de internet y de otras historias. De teléfonos y de ordenadores y de... No, eso es lo que yo he hecho. He ayunado, he estado pasando tiempo con mi familia, con mis padres, con mi hermana, mis sobrinos, por supuesto, mi mujer y mis hijos. He estado leyendo libro, he estado ahí trabajando con él, he estado preparando también ese contenido para matrimonios y demás que estoy preparando con ese libro y con otros más. Y ya está. No he dejado de trabajar en ese sentido, pero en otra perspectiva. Y eso ya es mi bendición. El poder conectarme a Dios, poder estar más tiempo con Él y con mi familia. No es para conseguir algo. En cuarto lugar, no conocen muchas veces las personas esa oración correcta, cuál es el propósito de la oración y los secretos espirituales. Por eso tenemos que entender nosotros cuál es la oración correcta y ayudar a los creyentes, nuevos creyentes, a los discípulos a cambiar esa oración. Muy bien. En primer lugar, eh, vemos el privilegio que Dios nos da. Porque bueno, aquí todos somos hijos de Dios, por lo tanto, hablamos en primera persona. Dios nos da un privilegio a nosotros. Cuando leemos Hebreos 4 del 14 al 16, vemos ese privilegio. Yo aquí lo he colocado en nueva versión internacional, pues una versión que me gusta, por lo que vamos a ver esta versión. Dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aún sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. Tengo en negrita, ¿veis? Esas palabras. Estamos en Jesús, estamos en Cristo, que es ese gran sumo sacerdote, el cual hizo esa obra completa que vamos a ver ahora. Por lo tanto, vamos a acercarnos a Él para encontrar esa respuesta a nuestro día a día, como dice ahí, que nos ayuden oportunamente en las circunstancias, en los problemas, en las dificultades, en nuestro vivir diario. Así que está hablando de qué. Hacemos un poco, vamos a colocar el versículo de estos, digamos que la idea de este versículo de esta forma. Como Jesús es nuestro sumo sacerdote, tenemos que aferrarnos a la fe porque es Dios y hombre. Es decir, porque nos comprende por la obra que él ha hecho, siendo, hombre, despotenciándose de toda gloria, haciéndose 100% como nosotros sin dejar de ser 100% Dios, entendamos el concepto correcto de la Trinidad y dándonos toda la respuesta. Pero ese es el mandato. Aférrate a la fe en ese sumo sacerdote, porque es Dios y hombre, nos entiende, nos comprende y nos da la respuesta. Y esta última frase, porque es Dios y hombre y nos comprende, nos lleva al segundo imperativo, que es acércate. Primero te aferras y después acércate entonces al trono de la gracia. Y tiene un resultado, para misericordia y gracia. Así que tenemos dos imperativos con dos pretextos y dos respuestas. Pero todo está alrededor de qué? De ese sumo sacerdote, de quién es, de lo que ha hecho y de lo que hace en mi vida. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace un sumo sacerdote? Pues lo explica en el mismo libro de Hebreos, pero en este caso el capítulo 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios,
viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué es? Salva a los que se acercan a Dios haciendo de intercesor, de intermediario. El sumo sacerdote era aquel, en el punto 2 lo podemos leer, que representaba e intercedía entre el pueblo y Dios. Era aquel, si recordamos, que hacía esos sacrificios por el pueblo. Es decir, intermediaba. Le hacía la labor y él, representando al pueblo, hacía el sacrificio para que subiese ese olor flagante para que Dios lo pudiese ver, que era la imagen que el pueblo necesitaba entender. Pero bueno, eso es otro mensaje. Intermediario y representante de nosotros o para nosotros. ¿Qué es lo que hace Cristo como sumo sacerdote? Perdón de los pecados, solución de Génesis 3 y una nueva identidad. El pecado, es decir, el estado en el cual nosotros estamos, desde lo concreto, nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestras, digamos que la palabra que busco se me ha ido, pero bueno, lo que hacemos en contra de Dios y también nuestro estado de pecado como ese ser humano que estamos en Génesis 3, con todo lo que ello conlleva, con todo esa maldición, por así decirlo, con todo ese resultado del pecado en nuestra vida. Y por lo tanto, solucionando todo ello, tenemos una nueva identidad. Somos hijos de Dios. Hasta que a través de un sumo sacerdote, nosotros nos convertimos en hijos de Dios, justos a los ojos del Padre. Por lo tanto, ya no hay más separación. Ya no hay más separación. ¿Por qué? Porque ya hay un puente. Como hay una intercesión y hay una representación, ya podemos ir hacia Dios. Ya somos justos. No hay nada que nos limite en ese sentido. Y como no hay nada que nos limite, el punto 5 pequeño, hay un privilegio en la oración. Yo ya puedo hablar con Dios, puedo comunicarme con Él, puedo tener una relación personal, íntima, pero también poderosa. Es esa oración, como decía Jesús, en mi nombre. Orad en mi nombre y habrá respuesta. Orad en mi nombre. Pero claro, ¿cuál es digamos que, la letra pequeña? Ora en mi nombre, no en el tuyo. Ora conforme mi pensamiento, mi corazón y mis determinaciones, no conforme las tuyas. Ora conforme mi esencia, no conforme la tuya. Y eso se lo dice a sus discípulos, aquellos que vivían, aquellos que dormían, aquellos que comían, aquellos que escuchaban y aprendían directamente con y de Jesús de Nazaret. A sus discípulos los más cercanos, aquellos que luego fueron los que extendieron el mensaje del Evangelio por todo el mundo. Por lo tanto, cuando yo me convierta en un discípulo de Cristo y yo aprenda de Él y yo aprenda cuál es su corazón, cuál es su propósito, cuál es su determinación, entonces podré conocer quién es Jesús y podré orar en su nombre. No quiere decir que esto sea una varita mágica a lo Harry Potter, donde yo la tomo y digo, ahora quiero esto, ahora quiero lo otro, ahora que aparezca, que desaparezca, que venga, que no venga, que tenga, que deje de tener, que... No, pasa primero por un proceso personal en el cual Dios ve y dice, esta oración sí la puedo responder. En otras palabras, vamos al título, oración correcta, oración poderosa, oración en el nombre de Cristo, como discípulo de Cristo, con el corazón de Cristo, por lo tanto, una oración que tiene una respuesta. En segundo lugar, nuestra actitud que tenemos que tener en cuenta. Volvemos otra vez al texto de antes, no lo vamos a releer, pero sí lo vamos a recordar. Ora en tu aposento de una forma privada y personal y va a haber una respuesta que va a ser evidente y va a servir además para alumbrar la luz de Cristo. No uses vana palabrería y repetición. No caigas en esto. Dios ya comprende y ya sabe lo que necesitas.
Mira, estate más atento, como dirá al final del capítulo, en la justicia de Dios, en ese reino de Dios, y todo lo demás ya va a llegar. No te preocupes, que todo eso llegará. ¿Qué desechamos? Es la hipocresía. Desecha la hipocresía. A veces estamos en la iglesia y que nos toca orar y queremos hacer una oración bonita, una oración con fundamento bíblico, una oración poética. Y a veces yo escucho oraciones que tienen esta cualidad, pero a veces me parece que es más hipocresía que otra cosa. Es decir, puedes tener una buena oratoria, un buen contenido bíblico y orando con esas palabras. Puedes estar en ese momento inspirado y que te salga una oración eh, bonita, agradable para todos, sobre todo para Dios, porque al final nos olvidamos de que la oración es para Dios. Aunque sea una oración eh, grupal, una oración de iglesia, una oración delante de las personas, no deja de ser una oración para Dios y no para los demás. Y es lo que muchas veces veo. Yo prefiero una oración o escuchar una oración humilde, sencilla y concisa, pero con un corazón abierto, que esté dirigida a Dios, que una oración de 3 minutos, donde me hablas con una poesía fantástica, pero que me suena artificial. Y no es por criticar, repito, a los que oran bonito, cada uno que ore como sea, pero es que no me interesa lo bonito. A Dios no le interesa la estética, a Dios le interesa la esencia. Por eso, oremos de verdad, no oremos con hipocresía, no oremos porque hay que cumplir con un cupo, porque Dios me va a castigar por otras motivaciones. Ora desde la realidad de la conversación entre uno mismo y Dios, una oración secreta del aposento, es decir, una oración íntima, una oración de hábito, una oración personal y particular, una oración concreta, pero también continua. Ora en tu aposento, ora en la mañana, ora en la noche, ora en aquellos momentos tan importantes. ¿Qué son esos? Prácticamente el acostarse y el dormirse son los momentos más importantes del día. Oremos de verdad, de una forma personal. Tómate tu tiempo, toma tu tiempo para orar, toma tu espacio, toma tu lugar, toma tú esa determinación. Y luego es la diferencia entre repeticiones, palabrerías vanas con orar en el nombre de Jesús, como hemos leído antes. Es decir, yo no repito lo que me apetece y lo que quiero y lo que me molesta. ¿Qué es lo que yo hago? Oro en el nombre de Jesús. Oro la oración que Él haría. No oro, bla, 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 bonito, interesante, que al final sea una especie como de medio sermón, un testamento de algo. No, no. Oro lo que Dios querría comunicar al Padre. Y lo que Dios pone en mi corazón que yo necesito y tengo que hablar con Él. Finalmente, leemos Eclesiastés capítulo 5 versículo 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por lo tanto, sean pocas tus palabras. ¿Qué quiere decir? Ora de verdad, de una forma concreta, lo que es necesario, aplicable y bueno para tu vida. Es ese fórum que nosotros siempre decimos, cosas concretas, necesarias y aplicables para mí. No vayas a decir lo primero que se te pasa por la cabeza, no vayas con la repetición y la palabrería, sino que de verdad no te apresures, ora por lo que de verdad tienes que orar. Tómate tu tiempo para tomar tus títulos de oración, escucha bien la palabra, anota, medita, piensa, organiza, coloca y después ora. Y así no va a haber palabrería. Así lo que va a haber es una declaración de verdad delante de Dios de lo que Dios quiere y lo que Dios quiere para ti, para tu vida y para tu campo. Por lo tanto, tengamos la actitud correcta cuando nosotros oremos. No oremos por orar, oremos con la determinación que Dios espera. En tercer lugar,
que lo hagamos con el contenido correcto. Y esto lo vemos en los versículos siguientes, que van desde el 9 al 13. Ya sabéis cuáles son estos versículos. El Padre Nuestro, el cual es esa oración modelo que nosotros ya comprendemos de memoria. ¿Qué es lo que hay? Reconocimiento. ¿Cuál es el reconocimiento? Padre nuestro que estás en los cielos. También alabanza, que lo he puesto hacia el final por la doxología con la que termina, pero también hay aquí, santificado sea tu nombre. Teológicamente aquí podemos discutir y hablar un montón de cosas, hay libros y capítulos enteros hablando y desgranando todo esto. Pero vemos el qué, en segundo lugar, búsqueda del reino de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Lo que ocurre en el cielo también en este lugar, en mi vida, en mi campo, en mi país, con los problemas que hay ahora mismo en Latinoamérica. Hermanas me contaban, pastores, qué bueno sería ir a Ecuador, el campo que tenemos ahí, está en la iglesia que ha levantado Manuel, no sé qué, no sé cuántos, qué bien. Pero claro, es que está tan mal el país, es tan difícil, hay tanta delincuencia, cada vez está peor Ecuador, es muy difícil. Ahora la situación es, bueno, mejor vamos a esperar y también porque la economía de la luz tiene que presentarse delante de nosotros, es decir, tiene que haber una economía que respalde estos viajes y estas misiones, así que esperamos en el plan de Dios, pero que se haga tu voluntad en el cielo y en la tierra, venga tu reino, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? No lo que yo quiero, lo que me apetece, que su reino se establezca, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo también en la tierra. Versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué es? Punto número 3. Necesidades. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios, o sea, qué es lo que Dios nos da? ¿Qué es lo que Dios nos entrega? ¿Cuál es su cuidado, su providencia y cuál es el sustento? Dios conoce sus necesidades. Fácil y rápido. Danos el pan nuestro de cada día. Danos lo que necesitamos. Danos lo que es nuestro para poder hacer la evangelización del mundo. El siguiente, el punto número 4, deudas. ¿Cuáles son? Mis deudas. Padre, perdona mis deudas, perdóname mis errores, mi incompetencia, mis errores, mis limitaciones, no solamente en cuanto a mis relaciones personales, pues si a mi hermano le digo, o si yo meto la pata, o si he dicho una palabra fea, sino también delante de Dios. Padre, perdona mis deudas hacia ti. Perdona que yo no esté haciendo lo que es correcto a veces, o que yo me distraiga, o que yo cometa errores. Padre, discúlpame por mis deudas contigo. De la misma forma que no como nosotros perdonamos las deudas de Dios, que no son ninguna, porque Dios es perfecto y lo hace todo perfecto, pero sí, al igual que Dios perdona mis deudas, yo perdono las deudas de los demás. Siempre nos encontramos este patrón. Yo amo porque Dios me ama. Yo perdono porque Dios me perdona. Yo me sacrifico porque Cristo se ha sacrificado. Perdonamos a nuestros deudores. ¿Por qué? Porque yo entiendo el problema de Génesis 3. Yo entiendo las deudas de los demás por su incompetencia y su incapacidad. Primero porque yo tengo la mía. Y segundo porque entiendo por qué existe la incompetencia y la incapacidad. Los errores y los problemas. Lo entiendo. Entiendo lo que hace Génesis 3 y la obra de Satanás en la vida de una persona. Como lo entiendo, entiendo que haya deudas. Es decir, entiendo que haya cosas que nos duelan y que nos ataquen. Forma parte de la vida, es normal. Pero fíjate cuál es la oración. Yo perdono las deudas, Padre, perdona las mías. En quinto lugar, es la lucha espiritual. Primero, no nos metas en tentación y segundo, líbranos del mal. Va un poco unido. No nos metas en tentación. ¿Por qué? Porque yo soy tentable. Yo soy débil. Como decía recuerdo que me pareció leer, no sé si era porque lo leí o lo escuché, que un político una vez hablando dijo, mira, yo he dejado la vida política porque empezaron a intentar extorsionar, no extorsionarme, sino
e intentaron intentar comprarme, y el problema es que ya empezaban a encontrar mi precio. Esto ocurre, todos tenemos un precio. No sé si para todo, pero todos tenemos un precio. ¿Nunca habéis hecho preguntas de ¿por cuánto dinero harías tal cosa? Hay gente que no, no, yo jamás, pero cuando empiezan a darte precios y a dar cifras, empiezas a decir, oye, pues lo mismo sí haría esta cosa que es impensable o que no me apetece. Todo o casi todo, perdón, tiene un precio. Por eso le pedimos, Dios, no nos metas en tentación. Señor, líbrame del mal, líbrame de caer, líbrame de pecar, líbrame de estropear, líbrame de hacer algo que no tengo que hacer. Yo haré mi parte. Yo haré mi parte. Yo intentaré no caminar por lugares inseguros o difíciles. Intentaré estar en lo que es correcto. Intentaré evitar esa tentación, pero por favor, Señor, que no acabe llegando a mí de ninguna forma. De ninguna forma, en ningún ámbito imaginable que podamos tener en mente. Y luego, líbrame del mal. Líbrame del mal. ¿Por qué? Porque yo no puedo. Yo no puedo librarme del mal, no puedo borrar la oscuridad del mundo si no es con luz. Por lo tanto, Padre, trae la luz del Evangelio a mi vida, porque yo no puedo disolver la oscuridad. No puedo luchar con la oscuridad. Necesitamos la luz del Evangelio. Líbranos del mal. Y ahora sí, la alabanza en esta doxología final. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Acabando con alabanza y reconocimiento. Por lo tanto, en todo esto, ¿dónde ponemos énfasis? ¿Dónde ponemos el énfasis nosotros? ¿Cuál es nuestra oración? ¿En qué punto? Normalmente, la gente lo pone en el número 3. Señor, necesito y quiero. Muchas veces la ponemos en la 4. Mis errores, mis lamentos o lo que me hacen los demás, lo que me han dicho, lo que me ha pasado. Otras veces tenemos miedo y, Señor, por favor, Satanás, qué miedo tengo, qué inseguridad, va a venir a por mí, me va a atrapar, me va a separar, me va a hacer que haga. ¿Cuál es el énfasis? Todos tienen que ser el énfasis. Todos. Reconoce quién es Dios, busca su reino y voluntad, presenta las necesidades, perdona las deudas y que Dios te dé también el corazón para perdonar a de los demás. Lucha espiritualmente por las circunstancias y alaba y glorifica a Dios. Una oración completa. Como nosotros también decimos, títulos de oración, aquello que es concreto, necesario y aplicable para tu vida. Es decir, una oración práctica, práctica, no de palabrería y de repetición, práctica. Así que en cuarto lugar, nos quedan 2 puntos. Oración con poder, promesa de Dios. Dios promete responder las oraciones. Muchos versículos que ya hemos visto muchas veces sobre Dios y la respuesta a las oraciones. Por lo que como Dios promete, Dios cumple. Porque son oraciones escuchadas por el Dios Trino y, como vemos a través de la palabra, nuestra oración también es escuchada por esos seres espirituales. Es decir, mi testificación, mi testimonio, mi palabra, mi declaración y mi oración es escuchada no solamente por personas, sino por o en ese reino espiritual, donde yo declaro, hablo y determino también desde lo físico hasta lo que es espiritual. Pero primeramente, ¿a quién escucha? Ese Dios trino.
ese Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que me dará respuesta. En tercer lugar, expresa el poder del nombre de Jesús. Recuerda, ora, declara el nombre de Cristo. Porque primero es hacia donde van nuestras oraciones o por quien van nuestras oraciones, orando en su nombre. Y es también su nombre en quien hay o donde hay poder y donde nosotros encontramos respuesta. Es el poder que cambia a una persona de un destino de muerte a vida, a alguien incapaz, injusto, pecador, a ser alguien hijo de Dios. Y por lo tanto, entremos en que la soberanía de Dios, la llenura del Espíritu Santo, la bendición de los ángeles y huestes espirituales que nos rodean en esa batalla espiritual en la cual ya tenemos victoria. Punto 4, guerra y victoria. Entra dentro de esta oración por la soberanía de Dios, en la que Dios puede hacer todo, Dios provee, da y enseña todo. Dios nos da esa llenura del Espíritu Santo, ejércitos de ángeles y una victoria final. En otras palabras, conecta cielo y tierra. Conecta lo que es espiritual con lo que es físico, en este caso con lo que es humano, con el propósito de Dios y tu vida, con lo que es absoluto y en este caso nosotros somos limitados. Para descubrir la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué hay que determinar? Y un largo etcétera. Y después la respuesta de Dios y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, a través de la gracia de Cristo. Respuesta de Dios. Dios responde y luego el Espíritu Santo obra. ¿Cuál es la herramienta de Dios? La obra del Espíritu Santo. Y en quinto lugar, nos quedamos con Colosenses 4:2, un versículo muy sencillito. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Persevera. Insiste, continúa 24 horas en esa oración, desde lo concreto hasta lo que esté interno, en lo que es una meditación y también una forma de entender y de ver el mundo. Pero persevera y vela, continúa como esos guardas de Isaías 52 que insistían, perseveraban de día y de noche en las puertas de Jerusalén. Esos discípulos que en Hechos capítulo 12 estaban perseverando, velando por la situación de la iglesia y la persecución que había. Es esa iglesia primitiva en el Hechos capítulo 2 que estaban, perdón, 1:14 y más tarde también en el 2, sobre todo en el capítulo 4, que nos hablaban de la insistencia de la oración juntos, unidos, constantemente. Pero, ¿en qué? En acción de gracias. Oro en acción de gracias. No oro con miedo, oro con inseguridad, oro con queja, oro dando gracias. ¿Por qué? Porque mi oración la está escuchando Dios, porque mi oración está llegando al trono celestial y porque Dios está obrando y está movilizando al Espíritu Santo para que obre en mí y a ángeles para que hagan la batalla espiritual. Porque hay respuesta. Gracias, Padre. Ora, despierto, despierto, no dormido, despierto, consciente hacia donde tenemos que ir. Como dice ahí también, agradecido. Si te levantas, vamos a encontrar respuesta. Romanos 13:11, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño. Fíjate qué texto. Ya es hora de que despertéis. Sé consciente de dónde estás, del mundo, de los problemas que hay, pero también de tu estado espiritual, el de tu familia. Por lo tanto, despierta del sueño. Céntrate en el Evangelio. Versículo 14. Más bien, revístanse, póngase esa ropa
del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. Es decir, no pienses en lo que es material, no pienses en lo que te apetece, no te dejes llevar por lo que te pide el cuerpo. ¿Qué es? Vístete, revístete, ponte la apariencia de Cristo, la cual vivió únicamente y por la o el plan de Dios, al final sacrificándose para que podamos vivir en él. Despierta, persevera, velando, despierto en esa acción de gracias, siendo consciente de donde estamos y el tiempo en el que estamos y los problemas que hay en el estado espiritual, porque si estamos dormidos no podemos hacer nada. Si estamos dormidos no podemos hacer nada. Porque os bendigo en el nombre de Cristo para que podamos tener esa oración, lo ponemos ahí, esa oración correcta y poderosa, esa oración que transforma nuestra vida, esa oración que recibe respuesta, esa oración que, entre comillas, obliga a Dios a darnos ese poder que viene desde el trono, a movilizar ejércitos de ángeles y a que el Espíritu Santo tenga esa labor con nosotros. Hagamos trabajar a Dios en oración, no para lo que a mí me apetece, sino hagámosle trabajar dentro de ese plan perfecto. Y como dice Efesios 2:10, toda buena obra ya está preparada de antemano, por lo tanto, simplemente lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Ver lo que está preparado y adentrarnos en esa corriente. Ya está. No tengo que decirle a Dios lo que hacer, ni cómo hacerlo. Dios primero tiene que revelarnos a través de su palabra y las circunstancias del campo, y ahí estaremos viendo qué es lo que Dios quiere y por lo tanto cómo orar. Padre, te doy las gracias por ese tiempo y gracias por que tú nos has dado la oración como arma poderosa que recibe respuesta. Por eso, como hemos leído finalmente, persistimos en oración, velamos sin descansar en ella y recibimos finalmente respuesta, entendiendo los tiempos, los momentos, las circunstancias y el contexto que nos rodea, para así ser esos obreros útiles en tus manos, por y para ti. Padre, cambia nuestra oración por una oración que dé respuesta. Cambia, Padre, esa oración a veces hipócrita, otras veces egoísta, en algunas ocasiones superficial o material, para tener esa oración dentro del pacto. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.